Ahora abordaremos cómo aconsejar a jóvenes en crisis. Para esto debemos de ubicar qué es una crisis y la podemos entender de forma general como ese rompimiento o discontinuidad ante un cambio drástico o una situación conflictiva exterior o interior en un adolescente o joven. De ahí que podemos reconocer que a cualquier persona le puede suceder algo que le provoque una crisis. Y eso es necesario enseñarlo o compartirlo con adolescentes y jóvenes que a veces, según algunos especialistas, pasan por un tiempo en el que se sienten invulnerables o que a ellos nunca les va a suceder. Lo anterior también se acompaña del lado opuesto, que son las exageraciones de que cualquier acontecimiento tiene un mensaje específico para mi vida. Y esas dos cosas nos pueden causar confusiones, tanto la invulnerabilidad juvenil o la exageración en pensar que todo tiene un mensaje específico para él o la aconsejada. Además, antes de tener un trabajo de aconsejar a un joven o un adolescente, necesitamos reconocer y organizar nuestra red de apoyo en la que tengamos claro los recursos a los que podemos recurrir, especialistas que estén cerca de nosotros y también nuestro soporte ministerial y personal en el que nos estemos apoyando para poder servir de manera correcta en este tipo de tareas. Cuando aconsejamos, es necesario, según las recomendaciones que vamos a revisar, empezar escuchando. Esto nos ayuda a primero ubicarnos de manera completa. Y el ubicarnos de manera completa es poner atención, toda la atención en toda la persona. Y eso es una muestra de amor, es una muestra de empatía. También necesitamos invertir tiempo, porque las pláticas no siempre van a ser fluidas, inmediatas, hasta rápidamente llegar a la problemática. Entonces, también nosotros necesitamos tener paciencia y la atención total tiene que ver con ver con los oídos, ver con los ojos, incluso atender aquellas cosas que no se han dicho. No por nada, el comentario que ustedes ven de que es mejor escuchar de manera que los jóvenes hablen se vuelve prioritario cuando hablamos de la consejería con jóvenes y adolescentes. Cuando estamos escuchando a las personas, necesitamos tener información previa y para esto el conocer la cultura juvenil, las subculturas, las contraculturas, nos pueden ayudar a saber cuál es el lenguaje, cuál es el significado de las cosas, de los valores, del entorno que ellos han comido y están tomando como referencia. Y así, nuestra edad, la edad que tengamos y la cultura que nosotros hayamos adquirido importan muchísimo para poder entender a las personas. De ahí que nosotros tenemos que identificar, tener un bagaje cultural y reconocer el que tenemos, porque eso es parte de lo que dice Jim, nuestra maleta. Y esta maleta es muy distinta para cada uno y es la que nos hace ser y hacer lo que somos y convivir de una manera distinta. Así que observarnos cuando nosotros estamos en un diálogo, observar cuando entramos en acción y también tener claras las coincidencias y diferencias con las personas con las que estamos platicando es muy importante y eso no hace que cerremos el diálogo, sino es una oportunidad inicial entendiendo que en este momento solamente estamos escuchando. Cuando escuchamos es necesario, le puse un nombre a esto, ubicar nuestros auriculares. Es decir, cómo estamos escuchando. Nuestra historia es una historia muy importante y esa historia nos ayuda a entender otras historias. Son puntos a favor, aunque también puede ser puntos que nos debiliten si es que no hemos resuelto alguna parte de nuestra historia en situaciones de crisis y eso nos puede nublar un poco por sentirnos
tan identificados con la problemática que nos cuente el adolescente o el joven. Así que debemos tener mucha atención en cómo están nuestros auriculares, qué tanto nuestra historia puede nublar escuchar su historia. Si nosotros todavía necesitamos aclarar o resolver alguna situación que ha quedado ahí pendiente, tenemos que hacerlo lo más pronto posible. Cuando nosotros escuchamos, debemos de atender y entender según los términos que ellas o ellos se comunican. Y si no se puede hacer eso, si no lo podemos entender, preguntemos. Es mucho mejor preguntar a equivocarnos asumiendo algún significado. Y otra cosa que también debe de ayudarnos para cómo escuchar, para tener bien nuestros auriculares, es saber quién habla y desde dónde habla. Los aspectos que ahí ustedes ven son muy relevantes, pero no solamente para entender al que habla, sino también para ubicarnos en nosotros desde dónde estamos escuchando y la experiencia, nuestra formación y todo lo que ha formado lo que ahora somos es muy importante, así que no lo dejemos de lado. Para escuchar necesita haber unas condiciones idóneas para ello. Y en ellas está el ambiente, tanto el ambiente físico, un lugar cómodo, con cierta privacidad, y eso también tenemos que observarlo de acuerdo al tipo de situación, tipo de problemática o la persona con la que estamos dialogando. Entonces necesitamos ampliar nuestra visión de cuáles son los ambientes propicios para poder escuchar. Y nosotros tenemos que también saber en qué situación estamos, porque cuando estamos cansados, imaginemos después de un culto en el que nosotros acabamos de participar y tenemos más ganas de ir a comer que un tiempo para escuchar a una persona, necesitamos saber en qué condiciones físicas y emocionales y espirituales estamos. Por eso, el cuidado espiritual, el acompañamiento que nosotros debemos tener es fundamental. También cuando se acercan a nosotros, no siempre se acercan las personas con las que mejor convivimos o las que nos caen más bien, sino también se acercan personas o jóvenes o adolescentes que quizá no nos caen muy bien, no nos caen muy bien o sentimos cierta aversión por diferentes razones. Entonces, reconocer nuestras reacciones emocionales cuando una persona se acerca a nosotros es fundamental, porque eso puede evitarnos escuchar con mayor objetividad, pero cuando ya lo hacemos explícito, cuando ya lo identificamos, podemos tratarlo con mayor precisión. Y por último, en este punto, nosotros cuando vamos a escuchar, tenemos que también, ellos van a llegar porque a ellos les interesa un apoyo espiritual. Si ellos nos conocen como cristianos es porque dicen, aquí también hay algo de claridad espiritual. Por tal motivo, orar, cuándo orar y cómo orar es algo que nosotros debemos decidir y poner mucha atención en ello. No lo dejemos a las circunstancias, porque las circunstancias no nos dirán siempre qué es lo que debemos hacer. De ahí que ya nosotros tenemos que estar listos o estaremos listos para abordar una plática. En esta nosotros podemos ver algunas cosas importantes, como reconocer que en este momento las circunstancias y el entorno de las personas puede a veces ser dramático, y nosotros debemos de no arriesgarnos a minimizar su situación o maximizarla. Quizá algunos de ellos lleguen con la emoción a flor de piel, y entonces ustedes vean que no es tan grave la situación, pero nosotros no debemos de minimizar. Recordemos, la experiencia crítica la están teniendo ellos, nosotros no. Entonces tratemos de ubicar y entender qué es lo que realmente está sucediendo en ellos. De ahí, nosotros necesitamos también identificar el tipo de crisis, y aquí uno de los autores, Carlos Hodge, él habla de crisis de desarrollo y crisis emergentes. Las primeras crisis, las de desarrollo, son aquellas relacionadas con las que pasa toda persona por el simple hecho de su crecimiento, de un cambio de vida, es decir, todos nosotros en este proceso de desarrollo humano pasamos por esas crisis, y esas son por etapas, en algunos casos recurrentes, y estas
se abordan de cierta forma y es necesario ubicarlas, o también cuando son emergentes, cuando son por alguna situación externa que llegó e impactó a las personas o alguna situación en ellos mismos, pero que no era previsible por su desarrollo, sino que simplemente se dieron las circunstancias, es muy importante identificar el tipo de crisis. Cuando nosotros estamos en ese proceso, yo sé que es un proceso activo en el que estamos escuchando y tenemos que estar procesando qué hacemos o cómo lo hacemos. Cuando nosotros seguimos platicando, necesitamos tener contacto con las personas, tener acercamiento con incluso corporal, es decir, que todo nuestro cuerpo esté evidenciando que estamos poniendo la atención, hacer preguntas, que éstas nos lleven a tener claro lo que está diciendo, incluso nosotros le podemos preguntar nuevamente si es lo que realmente quiso decir, porque a veces ellos cuando se escuchan se empiezan a cuestionar y dicen, bueno, quizá no realmente eso es lo que quise decir. Entonces es muy importante preguntarles nuevamente lo que ellos están queriendo decir y desde ahí nosotros siempre tratar de dialogar de la forma en la que ellos puedan expresar o dar nombre a lo que están experimentando.